Muy bien, bienvenidos a nuestra clase de análisis cuantitativo de negocios 1. En esta sesión vamos a compartir un trabajo que estamos realizando con el ingeniero Carlos Albaca Parabán, una beca de posgrado que estamos desarrollando desde el año pasado. Así que nos va a compartir, justamente tiene como temática filas de espera, que es uno de los temas que tocamos en nuestra asignatura. Así que bueno, muy bienvenido Carlos, muchas gracias por compartir este espacio. Así que bueno, en 15 o 20 minutos nos compartís un poco de lo que estamos trabajando y luego vamos a abrir un espacio de preguntas, consultas, comentarios. Gracias Carlos. Dale, muchas gracias, Marce. Buenas tardes a todos. Bueno, ya me presento Marcelo, soy Carlos Albaca. El tema de mi tesis, con la cual me presenté a la beca de posgrado SIUN en el 2019, es el análisis de filas de espera en el proceso de atención al cliente de un centro médico de San Miguel de Tucumán. Este, Mi idea rápida para esta presentación es primero hacer una introducción de lo que es el problema del centro médico, contarles cuáles han sido los objetivos de la tesis, rápidamente la metodología y tratar de centrarme en lo que ha sido el desarrollo de la misma. ¿Cuál ha sido el problema principal de la tesis? Bueno, es que este centro médico brinda una variedad de servicios a sus afiliados, ¿sí? La principal queja que se tenía era que se generaban molestias debido a la lentitud en la atención producto de las largas y diversas colas que realizan los afiliados. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Bueno, el daño de imagen, insatisfacción y quizás hasta una pérdida de afiliados. Las preguntas de investigación en función a este problema que realicé son 4. La primera es, ¿el proceso de atención al cliente se puede mejorar? ¿Los tiempos de espera se pueden reducir? ¿Hay una correcta asignación de recursos al proceso de atención al cliente? Y por último, ¿existen alternativas para mejorar este proceso? En función de eso, el objetivo general del trabajo es optimizar el proceso de atención al cliente mediante la aplicación de modelos de filas de espera justamente en este centro médico de San Miguel de Tucumán. Los objetivos específicos, el primero es determinar si el proceso cumple con los supuestos de alguno de los modelos de cola y evaluar diferentes alternativas de modelado en caso de no cumplirse los mismos. El segundo es analizar diferentes opciones de mejora en el proceso para reducir los tiempos de espera. Y por último, realizar simulaciones con distintas opciones, realizando una comparación entre ellas y determinar la mejor de todas. El estudio que yo realicé es cuantitativo descriptivo de corte transversal. La población objetivo son todos los afiliados de la empresa durante el horario de atención a la misma. Ya voy a explicar bien en qué tiempo se realizó esto. Bueno, se realizaron una consideración ética de pedido de autorización escrita al gerente de la empresa con toda la información referida a la tesis, y las variables de estudio serían el tiempo entre las llegadas de cada estación servidora en las fases del proceso y el tiempo de servicio de cada estación servidora en la fase del proceso. En cuanto al procedimiento, principalmente es la recolección de los datos necesarios para cada una de las variables bajo estudio en los días y horarios que ya les voy a mencionar en realidad. El procesamiento y el análisis de los datos. Se realizó un estudio descriptivo de las variables bajo estudio y se van a establecer asociaciones de las variables de interés cuando corresponda. Un resumen de las tareas que se realizan, que realicé en la tesis es, primero que nada, búsqueda bibliográfica, principalmente porque yo soy ingeniero, si no es mi área de trabajo. Segundo, recolección de datos de fuentes de la empresa. Tercer punto, la preparación del material, el ensayo y la revisión de los instrumentos que voy a utilizar. Y por último, la recolección de los datos y muestras, procesamiento de las muestras y el análisis de los datos. Rápidamente, en cuanto a la búsqueda de bibliografía, los temas que toca esta tesis son principalmente lo que son los servicios, los procesos, las filas de espera, la teoría de colas, los eventos discretos y la simulación.
que nos llevan a tratar la gestión por proceso de los servicios, la gestión de la espera y la modelación a través de las redes de Petri, y que todo confluye a la optimización justamente del proceso de atención al cliente. En cuanto a la recolección de la información, de los datos de la empresa, lo primero que hice es solicitar todo el material escrito que ésta posea, manuales de procedimiento y toda la documentación relacionada. Después se recolectó información sobre todo lo que tiene que ver con la empresa: historia, misión, visión, valores, política institucional, organigramas, horarios, infraestructura, los servicios que presta. En función de todo eso, más la investigación en la información que poseía la página, no estaba documentado en ningún lado, solamente ahí. Determiné cuáles son los actores involucrados en el proceso de atención al cliente. A partir de ahí, realicé una descripción textual de este proceso y un diagrama y por último, un diagrama de proceso justamente del proceso de atención al cliente. Rápidamente aquí les muestro a la izquierda lo que sería el diagrama de flujo del proceso. No creo que lleguen a leer nada porque está muy chiquito. Y a la derecha lo que sería el diagrama de proceso del mismo. Les comento rápidamente cómo funciona. En la puerta de lo que es el centro médico hay un guardia que intercepta a la gente a medida que va llegando a la clínica y le consulta por qué motivo va, si a qué especialidad o a qué médico va a consultar, y en función de eso lo deriva a una de las 5 secretarías que tiene la clínica, las cuales cada una atienden distintas especialidades. Una vez que el paciente llega a la secretaría, debe esperar a ser atendido por la secretaría, la cual le asigna el turno al médico correspondiente y lo deriva a la sala de espera, en la cual debe esperar a ser atendido por el médico. A grandes rasgos, ese es el proceso. Bueno, la parte gruesa, digamos, de la tesis, más que nada, consiste en utilizar las redes de Petri como modelo conceptual para modelar este sistema, ¿sí? Una red de Petri es un caso particular de grafo dirigido, ponderado, con 2 tipos de nodos que se llaman lugares y transiciones, donde cada uno de los arcos pueden contactar los nodos lugares con los transiciones o al revés, ¿sí? Los nodos de tipo transición se representan gráficamente por rectángulos, que lo pueden ver en el dibujito de la izquierda, son esos rectangulitos negros, y se utilizan para modelar eventos que aparecen en la dinámica del sistema. Los nodos de tipo lugar se representan por círculos y se utilizan para describir tanto las de espera en el sistema como las condiciones sobre el estado en el que se encuentran los elementos, los recursos que integran este sistema. El número de elementos, ya sea personas o recursos que hay de espera, se representa gráficamente por marcas o tokens, ¿sí? Que los pueden ver en el gráfico de la izquierda como el puntito gris, o en el gráfico de la derecha como los puntitos rojos. Y este token representa que se cumple la condición para que pueda ejecutarse la transición de un lugar a otro, ¿sí? Los arcos que conectan los nodos lugar con los nodos transición o viceversa suelen tener peso asociado, el cual permite describir cuáles son las condiciones que se deben cumplir para que la transición pueda activarse, ¿sí? Esto es resumidamente el funcionamiento de la red de Petri. Les quería comentar, por ejemplo, que acá tenemos en el gráfico de arriba la representación, por ejemplo, de una máquina, ¿sí? Que realiza algún trabajo o algún proceso sobre piezas de máquina. Entonces podemos ver la cola, la fila de espera donde van llegando las máquinas, la estación que realiza un trabajo determinado y cómo
esas piezas trabajadas van saliendo del sistema. Eso lo podemos ver en el gráfico de abajo de la izquierda, representado en una red de Petri, donde primero tenemos las transiciones, ¿sí? Una transición llegada, que esa transición me permite que las piezas se encolen, ¿sí? En una fila de espera, a la espera de la atención por la estación de trabajo. Podemos ver ahí el circulito que dice P1, piezas en cola. Y después la estación en sí la podemos modelar como dos lugares y dos transiciones. ¿Sí? El lugar donde es el inicio del proceso y el otro lugar como fin de proceso, y los dos estados que puede tener esa máquina es máquina libre o máquina trabajando, ¿sí? Entonces, cuando llega una pieza que está en la cola y a su vez la máquina está libre, cambia el estado a máquina ocupada, pieza en proceso, o sea que el circulito que está en P2 pasaría a P3 durante el tiempo que la estación esté trabajando. Una vez que finaliza ese proceso, nuevamente la pieza de la estación, y de nuevo el token vuelve a pasar a el estado de máquina libre esperando otra pieza. En función de esa estructura genérica, hice una primera aproximación al proceso de atención al cliente, donde podemos ver una cola o fila de espera de entrada, la representación del guardia en ese rectangulito negro, donde el guardia está ocupado o libre, ¿sí? De ahí pasamos a una fila de espera en el hall principal, donde después va a poder ser atendido por la secretaria, y de ahí se modela la secretaria, que ya sea que la secretaria esté libre o ocupada, se pasa a la sala de espera, donde vamos a estar a la espera de que el médico nos atienda, donde se modela también el médico con dos estados de libre u ocupado. Esta primera aproximación podemos ver que solamente tenemos un guardia, una secretaria y un médico, ¿sí? Después, en la segunda aproximación, lo que hice es utilizar 5 secretarias, donde cada una, digamos, deriva a un solo médico. Y vemos cómo aumenta la complejidad del problema, pero manteniendo siempre la misma estructura inicial. Y por último, a la derecha, sería la red definitiva del proceso, ya donde cada secretaría tiene la distribución de médicos correspondiente, bueno, y donde cada paciente es derivado. En este caso, supongo, es una suposición en el modelado, de que cada paciente, una vez que termina su consulta, sale de la clínica. En este caso no se toma el caso de que un mismo paciente tenga turno con varios médicos en diferentes horarios, o que, por ejemplo, el médico lo derive a enfermería para que se le coloque algún medicamento, se le saque yeso o los servicios que puede llegar a brindar la enfermería. Lo que proseguía a continuación es ya con la recolección de los datos en la clínica, utilizando las especialidades con las que trabaja, y en función de los datos que tiene el sistema de información, hacer una tabla con la cantidad de pacientes atendidos por cada especialidad, y en función de hacer un ranking de Pareto con las especialidades del centro médico, donde podemos observar que las 10 primeras son las que abarcan más del 80% de los pacientes de la clínica. Después,
un poco más de información sobre la clínica es que durante el mes que analicé, que en este caso es noviembre del 2019, que es prepandemia, ahora en pandemia todos los procesos se han visto modificados por el tema del COVID. Podemos ver el gráfico de la izquierda que el promedio de ocupación de los turnos, o sea, del total de turnos que se solicita, en realidad, la gente va entre el 84 y el 86%. O sea que prácticamente alrededor del 15% de los turnos asignados la gente no va. Esto es a través de la semana. Si lo queremos ver de forma diaria, tenemos el gráfico de la derecha, ¿sí? Donde podemos ver que quizás la primera semana de noviembre es la que tiene mayor fluctuación y la última semana de noviembre quizás es la que tiene los picos de máxima atención. Bueno, en función de todo esto, tuve que realizar ciertas suposiciones y tomar decisiones a la hora del modelado. Ya que el sistema de información de la clínica no registra el momento en que el paciente ingresa a la misma y es atendido por el guardia. Entonces, en ese caso, tuve que tomar la decisión de utilizar una distribución de Poisson para describir las llegadas de pacientes en un intervalo de tiempo a la clínica. Lo que hice fue en función de la cantidad de pacientes que se atendió en el mes, que podemos en el total de la segunda columna al final, donde dice total, 8.739 fue la cantidad de pacientes que se atendieron en el mes. Esa cantidad de pacientes la dividí en la cantidad de horas por día que atiende la clínica, que en este caso es 14, y por la cantidad de días que atendió en el mes de noviembre, en este caso, lo que nos da un promedio de 31,21 pacientes por hora. Entonces, esto nos da 0,52 pacientes por minuto. Entonces, modelé la llegada de pacientes a la clínica según la distribución que aparece ahí en la formulita al final de la diapo. Otro problema que tenía es que no tengo registro alguno del tiempo de servicio del guardia. Entonces, como encima, digamos, los datos que estoy utilizando son del 2019, ya no tenía posibilidad en este momento de ir a tomar los tiempos del guardia, ya que funciones que cumple el guardia ahora no son las mismas que cumplía antes, ya que debe tomar la temperatura, sanitizar, y bueno, y no sería el mismo tiempo que supuestamente era antes, debería ser menor antes. Entonces lo que hice, no me quedó otra, es consultar con la coordinadora el tiempo promedio de atención, a lo que me respondió que era aproximadamente de 30 segundos por persona. Entonces, utilicé una distribución exponencial para calcular el tiempo de servicio del guardia. De lo expresado de la coordinadora, se desprende que el guardia puede atender 2 pacientes por minuto, ¿sí? Entonces, el tiempo de atención del guardia sigue una distribución 2 a la E, 2 por E a la menos 2X. Después tuve que ver el tema del tiempo de atención de las secretarias, ¿sí? Como no hay un registro específico del tiempo que demora la secretaria en atender a un paciente, esto sí lo pude hacer in situ, sencillamente sentándome a la par de la secretaria e ir cronometrando a mano el tiempo que iban demorando en atender a los pacientes. Lo cual me llevó a la tabla que se encuentra a la izquierda y que dividiendo en rangos y haciendo una tabla de frecuencias, obtengo la tabla del medio y finalmente llevado a forma gráfica sería el gráfico que ustedes pueden ver a la derecha.
Lo que estoy desarrollando ahora, ya casi en este momento, es que a partir de los datos del sistema, voy a tratar de estimar las distribuciones de probabilidad del tiempo de atención de los médicos. Primero que nada, yo supuse que los tiempos de atención no son los mismos para todas las especialidades. Entonces, esta forma de trabajo que ustedes están viendo ahora para cardiología, lo tengo hecho para todas las especialidades. Después tendré que comparar si realmente son distintas o no, y ver si trabajo simplemente con una sola distribución o tendré que asignarle a cada médico, de acuerdo a la especialidad, una distribución distinta. En este caso, lo que utilicé como puntos de referencia para poder calcular el tiempo de atención es el horario de actualización de la historia clínica del paciente, que es el único dato que se me permitía, digamos, dentro del sistema observar. Entonces, a través de la diferencia entre dos historias clínicas consecutivas, puedo estimar aproximadamente el tiempo de atención del médico. Ya por último, para ir terminando, les comento que lo que me queda por hacer es terminar con las estimaciones de las distribuciones de probabilidad de los tiempos de los médicos, incorporar ahora la variable tiempo al modelo de redes de Petri, y justamente en función de eso hacer la simulación y validar el modelo, y ya de ahí proponer qué cambios pueden realizar al proceso y bueno, sacar las conclusiones pertinentes al respecto. Y eso sería todo. Muy bien, gracias Carlos. Vamos a ver algunas consultas de los estudiantes. ¿Tienen alguna consulta para hacerle a Carlos? Si no, ya cualquier cosa comentamos algún par de cosas. A mí se me ocurre una, pero... Y bueno, este, hacela. no, no, pero a ver si a alguien se le ocurre. No, sí, a mí se me... Va, yo ya sé la respuesta. Sé la pregunta y sé la respuesta, porque estamos trabajando juntos, pero bueno. A ver, ¿alguien tiene alguna Teme que consulta? yo sepa la respuesta. No, si la Ah, sabemos. Sí la sabemos. si no tienen los alumnos, capaz que puedo hacer una yo. Y Bueno, dale, dale, dale. Javier. Sí, ¿qué tal, Carlos? Un gusto. ¿Cómo te va, Muchas gracias Javier? por compartir tu tiempo. Me gustó mucho la presentación, me gustó mucho el modelo. Confieso que Gracias. no lo había estudiado, no lo había visto antes. Marcelo me... Y brevemente, ¿cuáles serían como los resultados esperados acá del modelo este que vos implementarías? Mira, lo que a ojo yo espero, primero que nada es que no voy a poder utilizar un solo modelo de probabilidad en los tiempos de servicio, porque ya ojo, a medida que lo voy haciendo me voy dando cuenta que no son iguales. Hay especialidades, más que nada las más complicadas, como oncología, ese tipo de cosas, Claro, que lleva mucho más tiempo a simple vista, digamos, cuando vos ves los gráficos, te das cuenta de que la mayoría de los pacientes demoran mayor tiempo que, por ejemplo, clínica médica, que el promedio quizás mayor es entre 5 y 10 minutos contra 30 quizás de oncología. Eso principalmente una explicación, ya que por que son los pacientes van a pedir simplemente que le transcriban una receta, van a un control, digamos, le lleva mucho menos tiempo al médico. Entonces, estoy viendo que no poder utilizar siempre la misma distribución. En ese caso voy a tener que acomodar el modelo para poder bien. solucionar eso. Muchas gracias, Carlos. No, de nada. Carlos, ahí el software. Marcio. ¿Cómo hacemos para modelizar las redes de Petri? Hay varios software. Yo tengo, a ver, espérate que lo busque. Arena se llama el que estoy utilizando yo. Lo Es vimos. software libre, lo puedes conseguir Los de la directamente, UTN, ¿te descargarlo de acuerdas, Javier, lo internet. usaban? Los de la UTN de la Marina Mercante o la Universidad de la Marina Mercante en un congreso que fuimos de operativa y simulación, porque en el fondo estamos haciendo simulación con filas de espera, es el modelo. Claro, claro. Estamos estimando las distribuciones de probabilidad, pero es un sistema complejo, no sé si han podido observar interesante cómo fue mutando, parece muy sencillo, pero eso también es algo que les quería comentar cuando trabajábamos con Carlos.
era interesante porque íbamos como explorando juntos y ver bien cómo hacer. Inclusive, bueno, es un modelo, entonces como una simplificación de la realidad no podíamos abordar directamente, no existía un modelo para abordar 100% eh, la realidad compleja. Entonces lo que hicimos fue... Eso me olvidé de comentarte cuando arrancamos, por qué usamos redes de Petri y no los modelos matemáticos estándar, digamos. No teníamos, como vos decís, no teníamos ninguno que se adapte a esta realidad. Claro, y las redes de Y Petri ahí, fueron fue el que mejor se adaptaba y también digamos, con los menos supuestos posibles. En realidad, tratamos de buscar un claro, modelo con redes de Petri que sea lo más cercano al fenómeno, ¿no? una pregunta siempre para nuestros estudiantes, Carlos, que es de Sí. opinión y ahora la podemos validar o no con vos en la práctica, de Ujú. todas estas etapas que vos hiciste, el desarrollo del problema, el desarrollo de un modelo, la prueba, la solución, bueno, y lo que harás después, la recolección de los datos, todo esto que vos has hecho, ¿cuál te parece que es como la parte más crítica, la parte que más se te ha complicado y que es más valiosa también para los resultados, ¿no? A ver, te separaría en varias partes, digamos. La más crítica sería primero entenderlo el problema, ¿sí? El dominio del problema, los requisitos, ¿sí? Porque ahí teniendo mala información o supuestos errados, me va a llevar a un modelo completamente erróneo. Bien, Eso por un lado. Eh, por otro lado, la más difícil por ahí es lograr llegar a los datos una vez que vos ya tenés cierta parte del modelo. Porque al principio era, sí, sí, vení, te vamos a dar todos los datos, lo que vos quieras, pedime cómo los querés, y después cuando vas te dicen, ah, no, eso no ahí se nos pasó, puede, mira. te contesto en un mes, y pasa un mes Sí. y no pasa nada, ¿entendés? Entonces, te dicen, no, esa información sí está en el sistema, vos después vas a, Claro. no, no está. Vos Entonces, bueno, lo que hiciste, Carlos, entonces, es primero pensar en el problema, pensaste en el modelo y después buscaste los datos, o lo hiciste como en el mismo momento, o y primero en buscaste los realidad datos. es como si fuese un proceso iterativo, ¿no? O sea, vos empezás en función de lo que es el problema en sí, vas, mirás cómo funciona el proceso, haces una primera aproximación, a medida que vas consiguiendo distinta información de lo que es la parte escrita que ellos tienen, de los manuales de procedimientos, de entrevista, lo vas refinando un poco, bueno, y después ya este, lo vas tratando de refinar hasta donde se puede, ¿no? Porque vos has visto que esto, si le querés poner complejidad, lo vas a hacer infinitamente y no vas a terminar nunca. Exacto. Bueno, te agradezco mucho. Creo que nos debe la parte final, el Sí, desenlace. tenemos que seguir trabajando porque hay Sí, problemas. tenemos que seguir Ahora trabajando. hay un problema de estimación de muestras pequeñas, porque en realidad cuando vos tenés muestras grandes no hay problema con la estimación, pero estamos ahora en esa parte de buscar alguna metodología para estimar con muestras pequeñas, porque ahora hay pocas observaciones y con esas pocas Claro. observaciones es que tenemos que estimar el fenómeno, así que con eso estamos trabajando con Carlos. Claro, Así que bueno, un gran problema, perdón que te interrumpa, Marce, es que como yo no tengo, en el sistema no se refleja el momento en el que el paciente entra y sale, Mm, yo lo tengo que sacar por diferencia. exacto. Entonces, sí o sí tengo que buscar pacientes que estén uno a continuación del otro, porque si falta uno y me queda un hueco en el medio, ya no me sirve. Claro. Entonces, cuando había muchos turnos que la gente no llegaba, y digamos no se podía adelantar al paciente que seguía porque tampoco había llegado, entonces son todas de alguna manera observaciones que yo pierdo. Entonces, ponele capaz que en realidad durante el día había 30 pacientes, pero de forma consecutiva capaz que tenía 4 o 5, entonces podía realizar solamente 4 o 5 estimaciones de los 30 pacientes que habían ido. Claro. Entonces ahí se me complicaba bastante y lo que estamos viendo con Marcelo ahora de las muestras pequeñas. Espero que salgan airosos, no lo dudo. eso. Mucho Bueno, éxito, Carlitos. muchas gracias Carlos, gracias por tu Listo, parte de tu lo que tiempo y quieran. los avances, ¿no? Muchas gracias. Das, gracias, que estén Gracias, bien. muy Hasta luego. amable, gracias, hasta luego.